Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su sesión de Aprende en Casa 3 de Geografía de sexto grado. El día de hoy nos acompaña la maestra Sharon Luna, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Es un placer estar nuevamente aquí con todos ustedes, alumnas y alumnos que nos siguen desde casa. Como recordarán, la sesión anterior hablamos sobre las principales rutas migratorias de América y África. Vimos que Estados Unidos de América es el país que recibe más migrantes en el mundo. Por supuesto, maestra, lo recuerdo perfectamente bien de la clase pasada. Y también me acuerdo que nos explicó que México es el país de América Latina que tiene más emigrantes. Muy bien, Alfonso. Para dar continuidad a este tema fundamental, en esta ocasión compartiremos información sobre las principales rutas migratorias de Europa, Asia y Oceanía. Ello nos permitirá tener un panorama completo de los flujos migratorios mundiales. Excelente, maestra. Y para que podamos comenzar con el tema, ¿podría explicarnos, por favor, cómo es la migración internacional en Europa? Claro, Europa es una de las regiones del mundo con mayor migración internacional. Más de 40 millones de personas que nacieron en este continente viven en él, pero fuera de su país de origen. Además, una cantidad similar de migrantes ha llegado a Europa de otras partes del mundo. Y, maestra, ¿cuáles son las principales rutas migratorias de Europa? Bueno, en la actualidad, el mayor flujo migratorio dentro de Europa se da entre la Federación Rusa y Ucrania. Se trata de una ruta que tiene dos sentidos, pues más de 3,5 millones de personas se trasladan de la Federación Rusa a Ucrania y un número similar lo hace en sentido contrario, es decir, de Ucrania a la Federación Rusa. Qué interesante, maestra. ¿Y cómo podemos explicar este flujo migratorio tan especial? Bueno, este gran flujo migratorio entre la Federación Rusa y Ucrania tiene que ver con el hecho de que hace poco ambas naciones eran parte de un mismo país, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo cual significa que conservan estrechos vínculos sociales. Además, la violencia desatada en los últimos años en Ucrania ha obligado a muchas personas a trasladarse a la Federación Rusa en busca de un mejor trabajo. Pues entonces eso quiere decir que como los mexicanos migran a Estados Unidos de América, los ucranianos migran a la Federación Rusa para trabajar y poder enviar remesas a sus parientes, ¿no? Exacto. Y no es el único caso. Una situación similar ocurre con los migrantes de Kazajstán, que también son millones y migran con la finalidad de conseguir empleo en la Federación Rusa. Este constituye el segundo flujo migratorio más importante de Europa, esta vez procedente de un país asiático, que en el pasado también fue parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y maestra, las demás rutas migratorias de Europa, ¿de dónde salen y a qué lugares llegan? Bueno, hay muchos flujos migratorios en Europa. Entre los más numerosos e importantes, además de los que ya mencionamos, están más de 1 millón de polacos y una cantidad similar de turcos que viven en Alemania. Y como lo señalamos la clase anterior, hay una fuerte migración de los países del norte de África hacia Europa, dentro de la que destacan los nacidos en Argelia y Marruecos, que viven en Francia, y los marroquíes que se han instalado en España. Todos ellos buscando una vida más digna que la que les ofrecen sus países de origen. Maestra, hemos visto que las rutas migratorias en Europa son muy variadas y que además involucran a muchas personas. Y supongo que en el caso de Asia, los flujos migratorios pues, son mucho más numerosos, ¿no? Por la enorme cantidad de población pues, que hay en ese continente.
Tienes toda la razón, Alfonso. Por la gran cantidad de población nacida en Asia, este continente es el origen de la mayoría de los migrantes internacionales del mundo. 4 de cada 10 migrantes externos son originarios de Asia. Sin embargo, hay que aclarar que más de la mitad de los migrantes internacionales de Asia se quedan dentro de ese mismo continente. Ah, muy bien. Maestra, ¿podría explicarnos también cuáles son las rutas migratorias, ahora que estamos hablando de Asia, pues más importantes de ese continente? Bueno, debido a una guerra en Siria que se ha prolongado por varios años, más de 4 millones de migrantes procedentes de ese país han sido acogidos por Turquía, en lo que constituye la mayor ruta migratoria de Asia, en este caso de refugiados. Maestra, para que nos quede un poquito más claro todos los términos, ¿a qué se refiere cuando hablamos de refugiados? ¡Qué buena pregunta! Bueno, los refugiados son todas aquellas personas cuyas vidas y libertades están en riesgo debido a guerras y persecuciones, por lo que se ven obligados a abandonar su país y pedir protección en otro. Son un tipo de migrantes regularmente protegidos por el derecho internacional. Esto quiere decir que mientras los migrantes estén en peligro, los países que les brindan ese refugio no los pueden devolver a sus territorios de origen. Además de los sirios, en la actualidad hay millones de refugiados afganos que huyen de la guerra en su país a naciones vecinas como Irán y Pakistán. Otro caso de refugiados es el de los rohingyas, que han sido perseguidos en Myanmar, su país natal, a causa de la guerra y han tenido que ser acogidos en países como Bangladesh y Malasia. Pues esto se me hace también muy interesante, maestra. ¿Qué otras rutas migratorias sobresalientes hay en el continente asiático? Bueno, una que considero importante es la de India, que es el segundo país más poblado en el mundo. Tiene flujos de migrantes de millones de personas que se mueven, primordialmente hacia Estados Unidos de América y los países petroleros de la península arábiga, como los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Omán. Muchos filipinos, además de emigrar a Estados Unidos de América, lo hacen también a países cercanos del sureste asiático, que tienen un mayor desarrollo económico como Singapur, Tailandia y Malasia. Y la mayoría de estos migrantes se emplean en trabajos poco calificados, dentro de la pesca, la construcción y el servicio doméstico, entre algunos ejemplos. Maestra, a propósito de esto que nos está comentando, hace poco me enteré que Filipinas es uno de los 4 países que más remesas recibe en el mundo, después de India, China y México. Y que al igual que en nuestro país, ese dinero que envían los migrantes sirve para satisfacer necesidades básicas de las familias que se quedan en ese país, como la alimentación, la salud y la vivienda en los países de origen. Así es. El caso de Filipinas es muy parecido al de México. Respecto de China, uno de los países con más migrantes en el mundo, debemos señalar que los mayores flujos migratorios internacionales se dirigen a Europa y América del Norte y están constituidos por individuos que buscan mejores oportunidades de empleo. Aunque hay cada vez mayor número de jóvenes que se trasladan a dichas regiones con la finalidad de realizar sus estudios o mejorar su calidad de vida. Claro. Y después de este amplio panorama sobre los flujos migratorios en Europa y Asia, ¿qué le parece, maestra, si nos habla ahora de la migración en Oceanía? Desde luego, Oceanía, recordemos, es una región con poca población en comparación con los otros 4 continentes. Por ello, los migrantes internacionales también son relativamente escasos. Aquí me gustaría hacer una pequeña puntualización. Habíamos hablado en clases anteriores acerca de la densidad de la población. Recordemos que Oceanía
Es uno de los continentes más pequeños, pero también de acuerdo a su situación geográfica en la que se encuentran, están un poco alejados del continente americano, por lo cual esta situación de la densidad de la población ha provocado que muchas personas vayan a emigrar a este continente y aquí se ha producido lo que es una multiculturalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos recordar que Oceanía se encuentran países importantes como Sydney, ¿no? Que es su ciudad principal. Y en esta ciudad podemos ver una diversidad tan grande de la gente que podemos ver a chinos, podemos ver hasta incluso americanos, mexicanos, pero sobre todo las personas que más se acercan o más migran a este país, a este continente, perdón, pues son los que vienen de Europa y Asia principalmente, porque son los que quedan un poquito más cerca, ¿no? Entonces, también la situación o los emigrantes que vienen ahí, hay un porcentaje muy alto de mujeres. Por ejemplo, las mujeres que son inmigrantes ocupan el 51%, mientras que los hombres es el 49%, ¿no? Y también estas personas pues provienen principalmente de lo que es Reino Unido, China, Nueva Zelanda y la India. Y esto lo que va a propiciar es de que exista una gran diversidad de tradiciones, costumbres, la música, que son elementos importantes que nos dan esta multiculturalidad, que no solamente son en Oceanía, ¿no? También los podemos ver en Europa y también en Asia. Claro, esto habla de además una riqueza, ¿no? Cultural y que bueno, pues es también muy importante. Sí, y por ejemplo, antes de pasar al siguiente aspecto, me pareció importante hablar acerca de esta situación que está viviendo Europa, ¿no? Que se han creado, por ejemplo, reformas adicionales a este continente para garantizar la seguridad fronteriza. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, debido a las situaciones que ellos están viviendo, debido a los terrorismos, a la persecución, a los conflictos armados, a la poca seguridad, incluso también la violencia de los derechos humanos, lleva a estas personas que se vayan o que se trasladen a otro país. Sobre todo, que hemos visto que la tercera parte de estos migrantes proviene de Siria, que como hemos escuchado o visto hace algunos meses, pues Siria ha seguido devastada por la guerra que tiene con Afganistán y en esos aspectos, ¿no? Entonces, pues era un aspecto que sí me gustó mencionarlo para que también los alumnos estén un poco contextualizados pues en este aspecto. Claro, es muy importante y muy interesante toda esta información. Maestra, pero ¿qué predomina en Oceanía? ¿Los emigrantes o los inmigrantes? Bueno, Oceanía es una región de destino de migrantes que provienen de países, como te había mencionado, Reino Unido, China, India, los cuales llegan en su mayoría a Australia y Nueva Zelanda. Se trata de personas que se desplazan para trabajar de forma temporal y la mayoría de ellos son jóvenes que pretenden hacer sus estudios en uno de estos dos países. Bueno, ahora sí, maestra. Ya hemos hablado de las principales rutas migratorias del mundo entero. Y yo quiero preguntarle qué le recomienda a todos los estudiantes que nos han seguido desde casa para comprender mejor este tema que es tan amplio. Bueno, para que las niñas y niños que nos ven en casa pongan en práctica lo que hemos aprendido el día de hoy y reafirmen sus conocimientos, sugiero que llevemos a cabo una actividad que consiste en dibujar en un mapa algunas rutas migratorias de Europa, Asia y Oceanía. Para ello, realizaremos lo siguiente. Te voy a pedir que abran su libro de geografía de sexto grado. Muy bien. Y en el planisferio que aparece en la página 191 de nuestro libro de texto, trazaremos una flecha con diferentes colores que vaya del país de origen al país de destino de cada una de las rutas migratorias seleccionadas. Muy bien, aquí ya lo tenemos. Maestra, ya abrí mi libro en la página 191
Bien, ya que estamos aquí en la página 191, sí les pediría a los alumnos que eligieran 3 colores, uno que sea para Europa, otro que sea para Asia y otro que sea para Oceanía. Muy bien, perfecto. Entonces, las rutas migratorias que vamos a trazar con la ayuda, por supuesto, de este planisferio con división política y nombres son: en Europa vamos a trazar de Ucrania a la Federación Rusa y luego de Turquía a Alemania y también de Argelia a Francia. En Asia vamos a trazar de Siria a Turquía, de India a Estados Unidos de América, a Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, a esos 3. Después, en Oceanía, vamos a trazar de Reino Unido y China hacia Australia. Muy bien, aquí lo más importante de esta actividad es ubicar algunos lugares de origen y destino de las migraciones para reflexionar sobre las ventajas y desventajas que pueden presentar las rutas cortas o largas de migración. Aquí, en esto, cuando ya estemos nosotros trazando estas rutas, observemos que, por ejemplo, vamos a ubicar, por ejemplo, la India. Entonces, ubicamos la India en nuestro mapa y dice que de la India nos vamos a trasladar a Estados Unidos de América. Si ubicamos, por ejemplo, ahí en nuestro mapa, si me apoyas, Alfonso, por Claro ejemplo, que sí, aquí en el mapa, vamos a ver que aquí encontramos lo que es la India, ¿no? Y de la India nos vamos a ir para Estados Unidos de América. Si observamos esta flecha que vamos a marcar, a ver, Alfonso, ¿será una ruta larga o corta? Muy larga, ¿no, maestra? Exactamente, será una ruta muy larga. Sí. A diferencia si la comparamos a lo mejor con de México a América, a Estados Unidos de América. Si estamos aquí en México, nos vamos para Estados Unidos de América, ¿sería una ruta qué? ¿Larga o corta? Más corta. Y entonces aquí, ¿por qué nos referimos que tenemos que identificar las ventajas y las desventajas? Porque entre más larga sea la ruta, pues mayor riesgos va a implicar a esta gente trasladarse, ¿no? En este Claro. caso, por ejemplo, en el mapa que tú tienes aquí, pues estamos viendo que de México para Estados Unidos, igual la ruta es muy, muy corta y a lo mejor la frontera que podrían ellos pasar, pues sería por el río Bravo. Y sin embargo, el tiempo de traslado a lo mejor va a ser un poco más corto a comparación si nos vamos de lo que es India a Estados Unidos. Tendríamos que pasar todo el océano Atlántico y sobre todo diferentes países, ¿no? Entonces esa sería también una como ventaja y desventaja, identificar la distancia que hay entre cada uno de estos países. Claro. Otra, por ejemplo, son las necesidades que tienen las personas cuando son capaces de dejar su lugar de nacimiento y su hogar para trasladarse a cientos o miles de kilómetros de este. Los numerosos riesgos que implica cruzar mares o desiertos en condiciones, la mayoría de las veces de austeridad y elevada inseguridad. Entonces, aquí volvemos a retomar el mapa que tienes aquí, Alfonso. Sí. Y ahorita en este aspecto que nos está hablando, pues vemos, por ejemplo, que encontramos algunos países, por ejemplo, de Europa, ¿no? Que Europa lo identificamos como países receptores. ¿Qué quiere decir esto? Son los que están recibiendo, ¿no? Recibiendo a la gente. Ajá, exactamente. Y tenemos también de color verde los que son expulsores, que son los que salen, ¿no? Ujú. Entonces, en este caso tenemos aquí algunos países y aquí identificamos que Europa, por ejemplo, aquí Italia, está muy pequeño, pero está muy cerca, y entonces el tiempo de traslado o las condiciones geográficas que va a tener esta gente para poder trasladarse, pues va a implicar a lo mejor aquí cruzar lo que sería el desierto o incluso el mar Mediterráneo, que es una de las zonas muy peligrosas también. Entonces, también es importante reconocer que cuando esta gente emigra, que sale, también se expone a diversas situaciones de inseguridad para poder trasladarse, ¿no? No es lo mismo a lo mejor pasar un río que pasar un desierto o pasar todo un océano, ¿no? Entonces también son condiciones
que debe la gente, que muchas veces la gente no las considera, y también tenemos que ser empáticos con estas personas, ¿no? Claro, porque además estas personas se están arriesgando su vida precisamente para tener mejores condiciones de vida, ¿no? Sí, y era lo que tú decías, hay que aprender a ser empáticos. Otro son las acciones que deben llevar a cabo los gobiernos y la sociedad en general para brindar apoyo y respeto a los migrantes. Maestra, esto es muy interesante y también la actividad que está planteando es increíblemente interesante para todos los alumnos que nos ven desde casa, sobre todo porque pues de esta manera nos queda mucho más claro que lo más importante no es memorizar los nombres de los países, sino también reflexionar sobre aspectos vitales relacionados con estas rutas migratorias, como lo menciona también usted, maestra, que implica riesgos, implica distancias. Exactamente. Para finalizar ya este tema, Alfonso, quiero expresar un par de ideas sobre algunas características esenciales de la migración y de los migrantes. Aunque las migraciones internacionales abarcan todo el planeta, cada continente presenta características particulares. Por ejemplo, dentro de Europa hay una intensa movilidad de la población, favorecida por la creación de la Unión Europea, un acuerdo que garantiza, entre otras cosas, la libertad de circulación de sus ciudadanos. Sin embargo, este derecho a la libre circulación de las personas no aplica para los migrantes que desean entrar a Europa, pues casi la mitad de los europeos ven a los inmigrantes que provienen de otros continentes como un problema. Afortunadamente, la otra mitad de la población europea valora las contribuciones de los migrantes a la economía, la sociedad y la cultura, reconociendo que se traduce en un respeto que esperamos sea cada vez más notorio a los derechos humanos de los migrantes en general. Maestra, no cabe duda que hay mucho que hacer y aprender sobre el tema de los migrantes y las migraciones. Le agradezco muchísimo por la clase de hoy, maestra Sharon, y pues nos vemos en la próxima sesión. Sí, pues muchas gracias a ti. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para platicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con principales flujos migratorios en Europa, Asia y Oceanía. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta aquí terminamos con sexto grado. A continuación, lengua materna, clase bilingüe. Pero antes, vamos a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a tomar un palo, lo que vamos a trabajar es brazo, abrimos nuestro compás a la altura de los hombros, tomamos nuestro palo y vamos a hacer una flexión de brazo a 90 grados y extendemos, flexionamos y extendemos. Nuestra espalda derecha y nuestros pies bien fijos. Flexionamos a 90 grados y estiramos. Flexionamos, estiramos. Recuerda respirar, expirar, ¿ok? ¿Entendido? ¿Alguna duda? ¿Nada? Ok, perfecto. Extendemos, flexionamos, extendemos, flexionamos. 3 más, Yair. 90 grados, bien. Espalda derecha. Respiramos. 2 más. 1, 2, bien hecho. Descansamos, respiramos, expiramos, exhalamos, flexionamos y estiramos. Estiramos perfectamente bien los brazos. 3 más, estira bien los brazos. Vamos a trabajar hombro, tomamos nuestro palo, lo agarramos a la anchura de nuestros hombros y vamos a hacer extensión a la altura del hombro. Extendemos perfectamente los brazos
bajamos, respiramos, espalda derecha, bajamos. Que no rebase el palo la altura de nuestra barbilla. ¿Sí? Muy bien. Ahí está bien, perfecto. Elevamos brazos, 1, espalda derecha, respiramos, estiramos bien los brazos, bien, espalda derecha, 3 más, una más, muy bien, descansamos, respiramos y hacemos la elevación extendiendo los brazos. Espalda derecha. Muy bien. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si tienes alguna duda, comunícate con tu maestra o maestro. Para apoyo pedagógico hay maestros y maestras de lunes a viernes de 8 de la mañana a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. A continuación, tenemos algo muy importante para ustedes. ¡No se muevan!